Buenas tardes. Ya más o menos tuvimos una tolerancia aproximadamente de 10 minutos y entonces nosotros vamos a empezar con la sesión del día de hoy. La clase anterior estábamos platicando sobre que nosotros solamente somos espectadores con respecto a lo que nosotros solamente podemos ver y percibir. Pero hay un mundo mucho más grande al que conocemos, pero también otro mucho más pequeño. Y nos estábamos metiendo dentro de lo que es este pequeño mundo tan pequeño, que es parte de lo que nosotros vamos a empezar a estudiar. Si se supone que somos electrónicos, entonces debemos de estudiar todos los fenómenos físicos y eléctricos que causan los electrones libres cuando están a nuestro alrededor. Y también necesitamos controlarlos para que tengan un fin determinado. Vamos a ver la siguiente presentación y entonces vamos a recuperar un poco de lo que vimos la sesión pasada. Listo. Nosotros habíamos visto una introspección a lo que es el mundo microscópico. Vamos a retomar parte de este pequeño conocimiento, pero lo vamos a hacer un poquito más tranquilo, más dócil con respecto a lo que nosotros ya conocemos supuestamente. En este aspecto, nosotros vamos a empezar a verificar cada uno de los puntos que habíamos visto la sesión pasada. ¿Por dónde voy a empezar? Vamos a empezar por la teoría corpuscular de la materia. Nosotros, en este aspecto, podemos decir que todo lo que nos rodea, todo sin excepción, ya sean los árboles, un parque, ¿no se escucha? Un segundo, denme un segundo. Perdón, ¿ahora sí se escucha? Una disculpa, no lo había aprendido. Bien, les platicaba que nosotros tenemos que hacer una introspección a lo que habíamos visto la sesión pasada, que era con respecto a ese pequeño mundo que para nosotros puede pasar desapercibido, pero que en realidad, pues sí, aunque no lo quieramos ver, no lo quieramos notar, a final de cuentas existe. Y ya una vez que nosotros podemos empezar a comprender qué es lo que realmente está pasando con nuestro alrededor, entonces podremos entender cuál es la razón principal de poder dedicarnos a lo que es la electrónica. Entonces, yo platicaba que todo lo que nos rodea, pues prácticamente está lleno de átomos. Todo tiene una división minúscula que sigue siendo parte del objeto original llamado molécula. Pero si nosotros dividimos a la molécula todavía más, llegamos a los elementos puros, a los elementos que están ordenados dentro de lo que es la tabla periódica. No importa si es un parque, no importa si es la vida marina, a final de cuentas, todo se compone de las partículas fundamentales llamadas átomos. Y sí, nosotros platicábamos que en el siglo V antes de Cristo, el filósofo griego Demócrito era el que había dicho, o más bien era el que había pensado que cómo estaba constituida la materia. Y sí, dentro de su pensamiento decía que si tenía un objeto y lo empezaba a dividir y a dividir y a dividir cada vez más y cada vez más, él iba a llegar a una partícula muy pequeñita. Para él, en aquel entonces, le denominó átomo. Nosotros sabemos que no era un átomo, lo que él o a lo que él se refería era la pequeña molécula. Y sí, efectivamente nosotros llegamos a la pequeñísima parte que aún contiene las características del objeto original. Platicábamos que si agarraba un pedazo de hoja y lo empezaba a dividir cada vez más, voy a llegar a la más pequeñísima parte, pero sigue siendo parte de la hoja. Tiene las mismas características que la hoja y eso le llamamos molécula. Pero si nosotros dividimos todavía más esa molécula, entonces llegamos a los elementos llamados átomos. En este aspecto, nosotros en la pantalla podemos ver cómo se está moviendo una molécula. Hay diferentes colores representando que los elementos fundamentales están conectados entre sí para formar la parte más minúscula de un objeto en común. Si fuera una molécula de agua, sabemos que se compone de dos partículas de hidrógeno y una partícula de oxígeno. Si nosotros quitamos y dividimos
el hidrógeno y el oxígeno, entonces llegamos a los elementos fundamentales. Por lo tanto, lo que nosotros empezamos a determinar es eso. Ok, esta molécula la voy a dividir. Y si la voy a dividir, entonces voy a llegar a los elementos fundamentales, que son los que más bien los que han ordenado dentro de la tabla periódica. Y ahí podemos ver que podemos quitar de esa molécula pequeños átomos y formar otros compuestos y a final de cuentas también dividirlos a su mínima expresión. Entonces, los átomos están formados por tres subpartículas: protones, que tienen carga eléctrica positiva; neutrones, que no tienen carga eléctrica y que residen en el núcleo; y en tercer lugar, los electrones, que estos tienen carga eléctrica negativa y que están girando alrededor del núcleo. En la actualidad, nosotros sabemos que la parte del núcleo tiene otras 6 subpartículas. Entre los bosones, estas 6 partículas son los que le dan la característica a cada uno de los átomos. Pero no nos vamos a meter en problemas ni en camisa de 11 varas con los bosones. Y ahí podemos observar una pequeña animación de cómo está constituido el núcleo y cómo están girando alrededor los electrones. Bien, continuamos. Ahora, si nosotros podemos hacer un poquito más grande ese átomo, ya podemos determinar precisamente cómo está constituido el núcleo. Por un lado los neutrones y por otro lado los protones. Y también podemos observar girando en órbitas perfectamente bien definidas a los electrones. Pero estas órbitas hay capas internas y capas más externas cada vez más, de acuerdo al número atómico que nosotros tenemos de este átomo. Por lo tanto, para nosotros la partícula de interés son los electrones. Estos son los que nos interesan. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, como lo platicábamos la sesión anterior, nosotros estudiamos el comportamiento de los electrones libres a través de lo que son los conductores, los semiconductores y los gases rarificados. Inclusive estábamos platicando sobre qué era cada uno de ellos. ¿Cómo los puedo determinar con respecto a la tabla periódica? Muy fácilmente, observando la última órbita a la que llamamos de valencia, y esta nos indica quién sería cada cual y cada quien en su lugar. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a esta parte, entonces podemos echar una mirada a lo que es la tabla periódica. Ahí podemos ver los elementos. También comentábamos que no me interesan todos, me interesan del 1 al 92, porque son extraídos de forma natural de la Tierra. Ahora, estos átomos están ordenados en forma ascendente, de acuerdo al número de electrones o protones, y era lo que llamábamos el famoso número atómico. Ahí podemos observar la tabla periódica un poquito más grande, y cada uno de los símbolos que tenemos, nosotros tenemos la disposición de las órbitas y el número de electrones que están girando alrededor de esta. Vamos a ver un pequeño ejemplo. En este caso voy a extraer la parte del cobre y puedo observar que tiene un peso atómico, o un número atómico más bien, de 29. Significa que tiene 29 electrones girando a su alrededor, o bien contiene 29 protones en su núcleo. ¿Cómo están dispuestos? La capa más cercana al centro tiene 2 electrones, la que está más alejada del núcleo tiene 8, la que todavía está más alejada del núcleo tiene 18 y la órbita de valencia tiene solamente 1. Si nosotros recordamos que de 1 a 3 se les denomina conductores porque facilitan el paso de los electrones, entonces el cobre precisamente pertenece a los conductores porque solamente tiene un pequeño electrón girando en la última órbita. Pero vamos a desglosar cada uno de sus componentes. Por un lado, nosotros otra vez observamos lo que es el número atómico y volvemos a repetir. Este es el número de electrones, o bien algunos lo van a tomar como el número de protones dentro del núcleo. Por otro lado, nosotros tenemos la parte del nombre, pero algunos nombres son bastante raros e inclusive es más fácil aprendernos a veces, ¿sí?, el símbolo. Entonces, por este lado el símbolo, pues es lo que me va a representar de una manera más sencilla lo que es la parte del elemento al cual me estoy refiriendo. Y por último, nosotros podemos observar lo que son los niveles de energía. Y recordemos que los niveles de energía
pues van a empezar desde el que está más cercano al núcleo y repito, contiene 2 electrones, el que se aleja más del núcleo que tiene 8, el que tiene 18 y en fin. El último es el que a mí me interesa, porque esa órbita de valencia es la que me determina a qué tipo de elemento me estoy enfrentando. A veces puede parecer algo curioso, pero sí, realmente todas las personas que se dedican a fabricar los superconductores, que se dedican a fabricar la parte de las superbaterías y los almacenamientos y los supercondensadores, bueno, tienen que referirse a las características eléctricas de los elementos para saber qué tan confiable van a ser los fenómenos eléctricos que van a poder crear con cada uno de ellos. Nosotros vamos a continuar entonces. Entonces, regresemos. Cuando nosotros hablemos que la última órbita tiene de 1 a 3 electrones, se trata de un conductor. Si vemos que tiene de 4 o 5 electrones en la órbita de valencia, entonces se va a tratar de un semiconductor. Mencionábamos que la palabra semi significa mitad, por lo tanto va a ser mitad conductor y la mitad va a ser aislante. Los semiconductores en sí por sí solos no conducen energía eléctrica, tienen que pasar por otro proceso químico para darles la característica de que puedan conducir y puedan repeler los electrones. Y por último, si en la última órbita de valencia tenemos de 6 a 8 electrones, entonces se trata de un elemento aislante. ¿Y para qué me sirven los aislantes? Para poder manipular a los conductores. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tengo 3 elementos. Por lo tanto, me voy a fijar en el elemento de la última órbita, la órbita de valencia, y podemos ver que tiene 1 el cobre. Por lo tanto, se trata de un conductor. Vámonos al silicio. ¿Yo qué puedo observar? Que el silicio presenta 4 electrones en su última órbita. Por lo tanto, se trata de un semiconductor. Y nos vamos con el astato. El astato tiene 7 electrones en su última órbita y por lo tanto se trata de un material aislante. Bueno, aquí va a entrar la controversia de por qué. No se supone que entre más electrones debería de tener más electrones libres. ¿Por qué es que los conductores tienen pocos electrones en la última órbita y los aislantes tienen más electrones en su última órbita? Pues bien, va a haber un pequeño ejemplo medio misógeno, pero a veces funciona para poder saber por qué al cobre es más fácil que sea un conductor y por qué el astato es más fácil que sea un aislante. Imaginemos que hay un mexicano y el mexicano se casa con 4 esposas o se queda con 4 mujeres. Pues sí, a lo mejor sí las puede mantener de momento. Cuando hay una devaluación, entonces, por tener pocas esposas y tener poca energía, pocos recursos, pues con la contingencia o con la devaluación, las esposas empiezan a ir. Es más fácil que libere esposas porque no tiene la suficiente energía o no tiene el suficiente dinero para poderlas retener. En cambio, si nos vamos a la parte de los árabes, un pequeño jaque que tiene 40, 50 esposas, es porque él tiene los medios para poderlas mantener y aunque hubiera una devaluación en su país, pues por el gran dinero que posee las va a retener. Así es lo mismo que pasa con los átomos. Los que tienen poca energía de retención es por lo que tienen pocos electrones. Con cualquier energía, por minúscula que sea, podemos liberar ese pequeño electrón porque no tiene tanta fuerza para mantenerlo. En cambio, si nos vamos con los átomos que tienen muchos electrones en su última órbita, es porque tienen tanta fuerza y es más difícil liberarlos. Esa es la razón. Porque entre menos electrones tenga, es un conductor y entre más electrones tenga, se dice que es un elemento aislante. Todo esto es basado en la configuración de Bohr. Igual, no nos vamos a meter en camisa de 11 varas, pero él se lo imaginó, porque nunca vio ese famoso sistema solar. Lo que él veía era una pequeña nube, y veía que de repente la nube como que había partes que desaparecía y volvía a aparecer. Y de ahí se siguieron las pequeñas imaginaciones, por lo cual en la actualidad están pensando que ese pequeño brinco cuántico que realiza el electrón cuando desaparece es porque aparece en otro universo paralelo. Y sí, a partir de esa conjetura es que nosotros actualmente sabemos que se supone existen 10 elevado a la potencia 500 vidas paralelas a nosotros. Que no hemos podido pasar a otra, bueno, esa es cosa diferente.
pero según dentro de las razones por la teoría de cuerdas y cuantas más teorías ustedes quieran revisar, a partir del modelo de Bohr y a partir de lo que ellos observaron, fue cuando empezaron a imaginar los famosos multiversos. Pero ya es meternos en la mecánica cuántica y eso es tema de otra historia. Nosotros continuamos. Entonces, vamos a agarrar el cobre. ¿Qué es lo que sucede realmente? Si nosotros imaginamos cómo lo vamos a estructurar según lo que imaginaba Bohr, primero vamos a poner un pequeño círculo. Dentro del círculo vamos a colocar la parte del símbolo y después vamos a poner pequeños arcos que me permitan visualizar cada uno de los niveles de energía a los cuales se está estableciendo. Podemos ver que el nivel de energía primero es el que está más cercano al núcleo y le corresponden 2 electrones. El siguiente nivel de energía como máximo le corresponden 8. El tercer nivel de energía le corresponden aproximadamente 18 y luego se van 18, 32 y al final podemos observar nosotros que tenemos en la última órbita la parte de un electrón. Por lo tanto, volvemos a recordar, se trata de un conductor. Bien, nuestro elemento de interés pues es el electrón, ya lo habíamos platicado, y el fenómeno físico que sucede cuando éste es liberado. Pero para esto sí nosotros necesitamos tomar en cuenta pues lo que son las dimensiones. Ahí nosotros en la imagen podemos ver a la luna, que se considera que es del tamaño del protón. Estamos hablando de 1840 veces mucho más grande en masa. Y podemos ver el electrón. Por obvias razones, en la gráfica tuve que dibujar muy grande ese puntito blanco, porque si lo dibujo del tamaño de una pelota de tenis, pues va a pasar desapercibido. Entonces estoy magnificando el tamaño del electrón en la imagen. Cabe hacer mención. Esta pequeña pelota de tenis es el electrón, y este electrón es el que se encuentra girando alrededor del protón. Aunque son estratosféricamente de diferente tamaño, tienen la misma carga eléctrica, solo que el protón es positivo y el electrón es negativo. Ahora, ¿qué es o por qué es tan importante conocer la estructura atómica para nosotros los electrónicos? O sea, ¿dónde entra este tipo de cuestiones? Pues bien, si nosotros imaginamos un átomo cualquiera y le aplicamos un nivel de energía, por muy pequeño que sea, este puede presentar dos posibles reacciones, dos posibles sucesos. Entonces, yo puedo aplicar luz, yo puedo aplicar calor, es otra energía, puedo aplicar fricción, que es energía, puedo aplicar magnetismo, puedo ponerle una reacción química, una diferencia de potencial, etcétera. Cualquier energía, por minúscula que sea, que yo se le aplique al átomo, este va a tener dos reacciones. Por un lado puede perder electrones o por otro lado puede ganar electrones. Por lo tanto, y aquí es donde entra la clave de las fuentes de energía. Para poder tener una fuente de energía necesito dos materiales de diferente estructura. Uno que va a perder electrones y el otro que los va a ganar. Si yo no tengo dos materiales iguales, no va a poder haber conducción eléctrica. Por eso, todas las fuentes de energía, llámese una pila, tiene dos polos. Por un polo van a salir los electrones y por el otro polo van a regresar los electrones. Si nos vamos a la parte de la corriente eléctrica, el voltaje de corriente eléctrica, por lo regular siempre tiene dos contactos. Uno por donde van a salir los electrones y otro por donde van a regresar. Que tienen un sistema basculante, lo vamos a ver más adelante, claro que sí, pero por un terminal salen electrones y por el otro los recibe. No podemos tener transferencia de energía nada más porque sí. Siempre vamos a tener que utilizar dos elementos de diferente material para que se pueda ver una pequeña transferencia de electrones de un lugar a otro. Entonces, vamos a ver el primer caso. Imaginemos que tenemos el átomo y ahora le aplicamos energía. Y entonces, ¿qué sucedería si pierde electrones? Ahí va perdiendo el electrón, ahí va perdiendo el electrón y el electrón se sale. Entonces, si nosotros podemos observar lo que queda dentro del átomo, es el protón. Y entonces se dice que este átomo está cargado eléctricamente de forma positiva. Por lo tanto, ¿qué es lo que está quedando? Me está quedando el hueco del electrón. Ya no hay electrón, pero el nivel de energía sigue permaneciendo.
Y ojo con este dato. Este pequeño hueco así se le conoce cuando vamos a ver semiconductores. Se le va a llamar hueco. Y entonces nosotros debemos de saber que los huecos son cargas positivas. ¿Por qué? Porque predominan las cargas positivas precisamente y algunas veces le denominamos a este tipo de átomos iones positivos. Esto es un ion positivo. Regresemos. Vamos a ver qué pasaría en el caso 2. Ahí tenemos otra vez nuestro pequeño átomo, su protón, su electrón. Ahora le vamos a aplicar energía, pero en lugar de que pierda electrones, ahora viene y tenemos un segundo electrón que se posiciona en el material. Ahora sí, ¿qué es lo que podemos observar? Pues para empezar, que las cargas negativas están predominando. Tenemos más cargas negativas, por lo tanto, esto se va a volver un ion negativo, porque hay más partículas negativas y si estuviéramos hablando de matemáticas, este negativo con el positivo se eliminan y me queda una carga del tipo negativo. Ahora sí, esta es la razón por la cual nosotros debemos de entender que cuando vamos a crear una fuente de corriente directa voy a utilizar dos materiales diferentes, uno que va a perder electrones y el otro que los va a ganar. Y también con respecto a la tabla periódica yo puedo determinar quién gana y quién pierde electrones, pero ya lo iremos viendo cuando veamos cómo se van fabricando las baterías o las fuentes de voltaje de corriente directa. Ahora, seamos honestos, el que un material pierda o gane electrones, si es posible quitárselos o ponérselos, no significa que cambie su estructura física, sino que solamente cambia su estructura eléctrica. Vamos a ver el caso, por ejemplo, de un pizarrón. Si yo al pizarrón le quito electrones, no se va a modificar físicamente, sigue siendo el mismo pizarrón, solo que se va a quedar cargado positivamente porque le quité electrones. Bien, imaginemos nuevamente el mismo pizarrón. Si el pizarrón ahora llego y en lugar de quitarle mejor le pongo electrones, si es que pudiera hacerlo, entonces en este caso no va a cambiar su estructura física, va a cambiar su estructura eléctrica y entonces tendríamos un pizarrón con carga eléctrica del tipo negativo. De eso se trata. Bien. Hace muchos años, cuando se empezaba con toda esta teoría de la electrónica, nosotros conocíamos el famoso método redox, que se conoce como oxidación y reducción. Bueno, ese método redox ya a lo que era el conocimiento anterior, actualmente ya es totalmente diferente. ¿En qué aspecto o en qué sentido? En aquellos años se referían al oxígeno con respecto a lo que era la parte de la oxidación, el quitarle o ponerle oxígeno a los elementos o a las reacciones químicas. Actualmente ya no. Actualmente ya le llamamos método redox porque van a ganar o van a perder electrones. Si es así, entonces se le llama que el elemento se oxida cuando pierde electrones. Y se dice que el elemento tiene una reducción cuando gana electrones. Eso es es una pequeña aclaración, porque sí, hace muchos años cuando empezábamos a estudiar electrónica, pues de repente nos daban la materia de química dentro de lo que cabía y no concordaban. Bueno, actualmente sí deben de concordar, porque lo que nosotros hacemos en un balanceo es mover electrones, quién pierde y quién gana electrones. Eso es lo que consideramos como una reacción química actualmente. Y ya una vez que hemos tenido este tipo de aclaraciones, ahora sí, no sé si gusten preguntar o hacer algún comentario, algo que no haya quedado entendido o aclarado. Con todo gusto, con toda confianza pueden preguntar lo que necesiten sin ningún inconveniente. Hasta aquí estamos bien entonces. ¿Sí? Bueno, entonces ya una vez que nosotros hemos entendido que lo que queremos es liberar electrones, tenemos que aplicarle energía al material para que pierda electrones o gane electrones, no sé decirlo. ¿Cómo puede suceder aquí la situación? Pues bueno, vamos a imaginar el siguiente caso. Por un lado, cuando hace mucho calor o cuando hace mucho frío es cuando tenemos este pequeño fenómeno eléctrico. Perdón por mi dibujito. Cuando yo voy caminando por la calle, llego y saludo a otra persona. Entonces, cuando nos saludamos de mano, viene un pequeño tronido. Pues bien,
Esa sensación de choque eléctrico es generada por los electrones. Cuando nosotros vamos a través del piso, vamos friccionando y dependiendo del material de zapato, sobre todo con los tenis o los de goma, que sucede más, nosotros tal vez nos estemos cargando de forma negativa, nos estamos ganando electrones. A lo mejor la otra persona tiene algún tipo de ropa de tipo de algodón, entonces no pierde tanta energía. Cuando llegamos y nos saludamos es como el agua fría y el agua caliente. El agua fría tiende a nivelarse con el agua caliente y por lo tanto hay una transferencia de electrones. Y eso es lo que sentimos como choque eléctrico. Dos, ¿cuántas veces nosotros estábamos jugando en la parte de la primaria y nos decían, ¿sabes qué? No hay problema, mira, peínate, perdón por mi dibujo, peínate, agarra una regla, frótala con tu cabello y entonces esta pequeña regla va a traer pequeños papelitos. ¿Sí? Y efectivamente se atraen pequeños papelitos. ¿Por qué? Porque el elemento de plástico a la hora de ser friccionado puede perder o puede ganar electrones. No lo sé. Todo tiene que ver con la ropa que utilizamos y entre más sintética vamos a tener ese tipo de fenómenos eléctricos cuando nos saludamos o cuando agarramos algún tipo de elemento metálico. Y también nosotros podemos crearlos. ¿Cuántas veces también frotamos con el cabello el globo y lo poníamos en la parte de la pared? Pues bien, es otro fenómeno estático que me permite con esa pequeña fricción liberar electrones. Unos van a ganar y otros van a perder. ¿Cuál nos toca a nosotros? Pues va a depender mucho de la ropa que estemos utilizando. Entre más sintética sea la ropa que utilicemos y entre más goma se utilicen nuestros zapatos, en ese aspecto nosotros vamos a poder perder o ganar electrones. Hay que tener cuidado con eso. Siguiente punto. Hace muchos años también a las pequeñas pipas les ponían, sobre todo las de gas, les ponían una cadena y la cadena iba sonando. Pues se supone que era el famoso matachispas, porque como va friccionando con el aire, por esta pequeña fricción del aire, entonces también tendía a cargarse estáticamente. Llegaba al depósito de gasolina, tomaba la parte de la manguera y en el momento que se descargaba con respecto a la tierra, pues en ese momento había chispazos y había pequeñas explosiones. Y esto hemos visto en algunos videos de televisión o de YouTube, que efectivamente cuando está muy estática la persona y quiere llenar de gasolina su auto, de repente se incendia. Pues es por la estática. ¿Cómo lograron quitar esto? Pues ya no ponen cadenas. Ahora le ponen una pequeña correa para que vaya pegando con el piso. Y entonces toda la energía estática que viene en la parte de la pipa se vaya yendo a lo que es la parte de tierra. Por eso va a ser importante que cuando veamos la energía eléctrica alterna, también debemos de tomar en cuenta que a nosotros nos conviene tener y poner una tierra física dentro de nuestras casas. Bien, ahora sí, ya una vez que más o menos tomamos en cuenta lo que es la energía estática, que con pequeñas fricciones, es más, cuando hace frío, el aire se vuelve más denso y tenemos más fricción con el aire. Cuando hace calor, esta energía que irradia el sol sobre nosotros también hace que perdamos energía estática. Pues imagínense todos los fenómenos que nos hemos evitado y todos los accidentes si sabemos utilizar perfectamente bien este tipo de energía. Para esto entonces vamos a ver la siguiente presentación. Ya una vez que nosotros sabemos que los importantes dentro de los fenómenos eléctricos son los electrones, entonces vámonos con la siguiente presentación. ¿Qué es un circuito eléctrico? ¿Para qué me sirve un circuito eléctrico? Pues bien, en este sentido, nosotros necesitamos controlar los electrones para que trabajen a nuestro gusto, para que trabajen bajo nuestra pequeña supervisión y criterio y que puedan realizar el trabajo para lo cual los hemos liberado. Aquí vamos a quedar un poquito de acuerdos. Dentro de todos los textos que yo he leído, muchos libros, muchos textos mencionan que hay cuatro partes que forman el circuito eléctrico, pero a mí en lo particular me gusta manejarlo como cinco. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de entender que de acuerdo al profesor y el libro que haya leído va a mencionar que son cuatro y algunos otros profesores van a mencionar que son cinco. Pero dentro de nosotros es preferible mencionar los cinco para tener una idea de qué es lo que necesito tanto en mi casa como cuando yo fabrique o diseñe un circuito electrónico, o bien si me voy a la parte del mantenimiento que yo pueda verificar qué es lo que realmente estoy haciendo. Entonces nosotros vamos a empezar. El primer elemento de todo circuito eléctrico
es la fuente de alimentación. Compañera Jessica, ¿me ayudas con tu micrófono? Gracias. Perdón, continuamos. Entonces, esta es la característica que nosotros debemos de tener en cuenta. Ok, ya estamos nosotros en esta pequeña parte, ya tenemos la fuente de alimentación. ¿La fuente de alimentación para qué me sirve? Pues me sirve precisamente para eso, para poder enviar los electrones que hagan su trabajo dentro del aparato y que vuelvan a regresar a la fuente. Recordemos que la energía no se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Por lo tanto, volvemos a considerar, la fuente de alimentación es necesaria porque es la que se va a encargar de darle el impulso a los electrones, mandarlos hasta el aparato que lo va a hacer funcionar y luego tienen que volver a regresar porque no pueden quedarse afuera. Siempre necesitan un lugar de donde salir y otro a donde llegar. El segundo punto importante para nosotros es el aparato. Igual, nosotros para referirnos de forma general a un aparato eléctrico, ya sea una licuadora, ya sea una computadora, una pantalla, un celular, nosotros no podemos estar diciendo en los libros, cuando se hacen los diseños de los libros, es que me estoy refiriendo a la plancha, me estoy refiriendo a esto. Cuando queremos englobar de forma general el aparato que va a trabajar a la hora de pasarle los electrones, es a lo que le vamos a determinar carga. Entonces, por eso ustedes van a entender que cuando van a la empresa y les dicen hay que hacer un balanceo de cargas, lo que les están haciendo la referencia es que tienen que ver de la alimentación trifásica cuál es el medidor que consume más energía y quitarle aparatos al medidor que consume más energía y tratar de distribuirlo a los medidores que tienen menos consumo de energía, de tal manera que los tres medidores tengan más o menos el consumo parecido y similar, porque si una línea o una fase consume más, entonces van a pagar mucho más dinero. Recordemos que pagamos por los kilowatts hora que consumimos. Entonces, vuelvo a repetir, en la empresa, en la industria, va a ser muy común que digan balanceo de cargas. Inclusive también cuando estamos en la escuela, también podemos escuchar eso. Hay que balancear las cargas para que nos cobren un poquito menos de electricidad. Y por último, la compañía eléctrica también los multa si están consumiendo más dentro de una fase que de las otras dos. Por eso va a ser importante que cuando escuchen el término vamos a balancear cargas, es que van a ver qué línea tiene más aparatos conectados para poder tratar de dosificar la energía de consumo. Entonces nosotros, ya para esta segunda parte, el segundo elemento es el aparato. Si estamos hablando de un ventilador, le vamos a llamar carga. Si estamos hablando de un refrigerador, le vamos a llamar carga. Si vamos a hablar de un taladro, una pantalla, les vamos a llamar carga, para entonces entender que es el aparato que va a funcionar con los electrones. Luego nos vamos con el tercer elemento. Y por obvio, nosotros para poder utilizar tanto la fuente como el aparato de carga, necesitamos los conductores eléctricos. Estos conductores eléctricos tienen que ser de un material extraído de la tabla periódica de forma pura, para que los electrones puedan ir a partir de la fuente, se van por todo el conductor eléctrico, llegan al aparato, hacen funcionar el aparato y tienden a regresar nuevamente hacia lo que es la fuente de alimentación. Internamente la fuente de alimentación agarra los electrones, los vuelve a impulsar y los vuelve a mandar directamente a lo que es el aparato. Carga, lo hace funcionar y vuelven a regresar los electrones. Esa es la función de los conductores eléctricos, permitir el paso de los electrones de la fuente hacia el aparato y luego de regreso. Ya tenemos tres elementos: fuente, el aparato y los conductores eléctricos. Ahora nos vamos con el cuarto elemento, que es el elemento de control. Si nosotros conectamos directamente el aparato a la fuente, pues siempre e indefinidamente hasta que se dañe alguno de los dos, estaría funcionando el aparato. Entonces los elementos de control a mí me permiten activar y desactivar, o mejor dicho, alimentar o quitarle la alimentación al aparato para que en un momento dado pueda estar descansando. Por ejemplo, muchas veces no leemos la parte de los manuales, pero si nosotros compramos una pequeña bomba eléctrica para subir agua, en el manual o en la hoja de datos dice úsese por 5 horas y después déjalo descansar una hora. Y esto muchos de ustedes no lo saben.
queremos que la bomba esté continuamente funcionando. O también la parte de los cautines. Hay algunos cautines de pistola que les dice lo mismo. ¿Sabes qué? Utilícese por 4 minutos por uno de descanso. Si lo tienen ahí continuamente durante 1 o 2 horas, pues la vida útil de ese pequeño cautín va a quedar totalmente por los suelos. Inclusive los nuevos cautines de aire también deben de leer las especificaciones porque son tanto tiempo de trabajo por tanto tiempo de descanso. Inclusive, ahí les va el tip. ¿Quién de ustedes, espero que por lo menos uno o dos, me digan que efectivamente apagan el celular? Y si no apagan el celular es porque no han leído el manual. El manual indica, por lo menos cada semana, apaga tu celular una vez durante unos 20 minutos. Inclusive algunos fabricantes de apps te dicen que sí, para poder utilizar la plataforma o el sistema operativo de tu celular, cuando tú lo apagas y lo enciendes, se vuelve a cargar y entonces van a solicitar las actualizaciones. Porque si no vas a tener problemas para actualizar tu equipo. Y si no lo han leído, pues los invito a que lean los manuales desde ahorita hasta que tengan conocimiento de conciencia sobre todo equipo que compran, llámese televisor, llámese celular, llámese computadora. Tienen un tiempo de trabajo y tienen y necesitan un tiempo de descanso, porque si no, la vida útil de este componente va a terminar por los suelos. Entonces, regresando, ya me había desviado, ¿qué es el elemento de control? Pues son todos esos elementos que me permiten, el interruptor, apagador, switch, como quieran llamarle. Es como cuando estamos en casa, ya se empieza a ir la luz del sol y le damos un clic al botoncito y se prende la luz. Pues bien, ese es el elemento de control y todo equipo debe de llevarlo. Y nos vamos con el quinto elemento, que prácticamente es el dispositivo de protección. En este caso van a ser los elementos que van a permitir proteger tanto a la fuente de alimentación si existe un pequeño dato en la carga, o bien van a ayudar a proteger la carga si existe un fallo en la fuente de alimentación. Si de repente llega a subir mucho el voltaje, se supone que el elemento de protección tendería a activarse para proteger que el aparato no sufra una descarga eléctrica. Por el contrario, si mi aparato presenta un cortocircuito, tendería a ir el cortocircuito hacia el elemento de protección y tendría que dañarlo para que el cortocircuito no pase a la fuente de alimentación. Ahora, punto importante, no es cortocircuito, es un circuito corto. ¿Qué provoca un circuito corto? Que los electrones pasen, pero bastante más rápido. Y el paso de los electrones, si no es controlado, llegan a dañar, llegan a quemar la parte de los conductores y a dañar todos los sistemas. Ojo, vuelvo a repetir, si nosotros dejamos pasar los electrones de golpe, si no tuviéramos carga y dejamos pasar el cortocircuito o el circuito corto, los electrones pasarían tan rápido, tan ferozmente, que empezarían a incendiar parte de mi casa, parte de la instalación eléctrica. Y no se diga si llega hacia la parte de los postes. También implica mucho ese riesgo. Por eso va a ser importante siempre tomar en cuenta el aparato. Y si nosotros imaginamos que tiene muchos componentes por dentro, cuando se daña una parte, pues ya no va a pasar por ahí los electrones, entonces el circuito se acorta. Por eso es que les comento, no es que sea un cortocircuito, eso viene traducido del inglés. Realmente lo que está pasando es que estamos teniendo un circuito más corto, por donde los electrones van a pasar más rápido, en mayor cantidad, y se va a terminar por dañar totalmente nuestro equipo electrónico. Bien, ahora sí, ya nosotros tenemos este tipo de características. El siguiente tema para el próximo martes van a ser las fuentes de alimentación. Nosotros tenemos dos tipos de fuente, lo que son las fuentes de corriente directa y lo que son las fuentes de corriente alterna. Nosotros vamos a ver cómo se hace una de corriente directa y cómo se hacen las de corriente alterna. Y también nos vamos a empezar a meter con los medidores. Vamos a empezar a entrar en el funcionamiento de los multímetros. El día de hoy, sí, también nos vamos a meter a la parte de los multímetros. Nosotros vamos a empezar a medir los conductores eléctricos. Para eso entonces, déjenme ponerles mi pantalla. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? No. Perdón, mis vecinos, ¿no? Una disculpa, creo que mis vecinos tienen fiesta. Bueno, ok. Nosotros
estábamos viendo que tenemos la que es la parte de la fuente. Vamos a abreviarlo. Tengo la fuente y tengo la carga. Ya platicábamos que necesitamos un conductor eléctrico para que lleve la alimentación al aparato y otro conductor eléctrico para que regrese la alimentación hacia lo que es mi fuente. Vamos a hablar de forma genérica, ya sea de corriente directa o corriente alterna. La próxima sesión ya vamos a entrar en detalle cuál es de las dos. Independientemente, en este caso, nosotros siempre podemos ver que cuando tenemos los conductores eléctricos, pues siempre tenemos los dos, el que va a enviar los electrones y el que los va a recibir. Del otro extremo también vemos los que van a enviar y los que van a recibir. Por obvias razones, este no tiene energía eléctrica y no tendería a tener energía de forma interna. Pero yo, ¿cómo puedo medir un conductor? Para poder medir un conductor, lo que yo necesito es un instrumento de medición. Primero hay que desconectar el conductor de la fuente y de la carga y vamos a utilizar dos instrumentos. Los instrumentos de medición siempre se simbolizan con un círculo. Repito, lo vamos a simbolizar con un círculo. Y dentro del círculo vamos a poner el símbolo del medidor. ¿Cuál va a ser los dos medidores que vamos a utilizar para medir conductores? Pues bien, para medir conductores utilizamos el ómetro y utilizamos el medidor de continuidad. Son los dos instrumentos que vamos a utilizar. ¿Cuál es uno? Uno es una pequeña herradura y el otro es un pequeño símbolo como si estuviera emitiendo algún tipo de sonido. Y efectivamente, eso es, emite un pequeño sonido. Si nosotros utilizamos los instrumentos de medición, tenemos instrumentos de medición muy económicos que a la vuelta de una o dos veces que yo me equivoco, pues prácticamente se daña y hay que comprar otro. Y también tenemos instrumentos de medición de alta calidad, lo que podemos determinar que son para laboratorio, como son el Tektronix y la marca Fluke. Estos cuestan alrededor de 150 a 200 pesos y este cuesta alrededor de 2500. Inclusive un Tektronix puede llegar hasta 5000 pesos. Pero todo va a depender de nuestras necesidades. Hay otros de gama media o intermedios entre estos dos, sí, hay otros entre estos dos. Ya cuestan 400, 600 pesos, tienen bastantes protecciones y es mucho más recomendable que este tipo de elementos. Vámonos entonces a ver qué es lo que sucede. Podemos observar nosotros en la pequeña escala que tenemos muchas unidades de medida, pero aquí puedo visualizar la que dice ohms. Aquí tengo esta y aquí tengo esta. Entonces mi perilla la debo de poner aquí, pero también observo que tengo la que me dice que está mandando un pequeño silbido. Vamos a ver si es cierto. La ponemos donde está la marca del sonido. Espero que se alcance a escuchar. Suelto las puntas y ahí está. Si yo necesito medir el instrumento que lo tengo aquí, es el círculo. Por lo tanto, el medidor que voy a utilizar en este instante es el medidor de continuidad y por dentro se pone el símbolo del instrumento que voy a medir. Yo debo de poner por un lado la parte de la punta en un extremo y la otra punta en el otro extremo. Y entonces, si suena, significa que ese conductor está perfectamente en buen estado. Vamos a hacer la prueba. Vamos a jalar la parte del conductor. Se supone que si yo meto mi multímetro aquí y toco una de estas, ese no es. Y ahí está. Ahí está sonando. Indica que ese conductor está bien. Ahora hay que medir el otro. Me paso aquí y me paso al otro borne. Y aquí ya no está sonando. No está sonando, entonces eso me indica que este cable ya no sirve. Tiene un falso. De repente suena y de repente no. Eso es raro, eso es curioso.
pero normalmente este tipo de fallos los tenemos en las uniones tanto de la clavija como del enchufe. ¿Por qué? Porque es importante realizar la medición de los instrumentos. Porque muchas veces cuando utilizamos nosotros la parte de las clavijas tienen movimiento. El televisor, aunque lo tienen conectado, el movimiento del cable que está continuamente comprimiéndose y no comprimiéndose hace que se quiebren al paso del tiempo. Y alguien me va a decir, pero es que mi televisor no lo muevo. No, ustedes no lo mueven, pero cuando cierran y abren puertas, lo que están haciendo son pequeñas presiones de aire y esos aires pasan por dentro de sus muebles y hacen que se muevan los cables y entonces pasan a dañarse. Otra, sobre todo cuando tenemos los equipos, cuando tenemos muchas clavijas o muchas extensiones, como la estamos enrollando y desenrollando, también ese tipo de movimientos al paso del tiempo se dañan. Por lo tanto, sí va a ser necesario que aprendamos a conectar un cable y por lo menos sepamos cómo conectar una clavija. Pero ya lo estaremos viendo la próxima semana. ¿Cuáles son los pasos para poder conectar un cable y para poder conectar una pequeña clavija? Ya tengo un poco de latencia en la parte de mi pantalla. Bien, sí, ya tengo latencia. Entonces, nosotros debemos de considerar este tipo de cuestiones. Vamos a utilizar el instrumento. Los instrumentos de medición siempre se van a representar con un pequeño círculo y dentro del círculo vamos a poner el símbolo de lo que vamos a utilizar. Si yo voy a utilizar el ómetro, entonces debo de poner el símbolo del ómetro. Si yo voy a utilizar el medidor de continuidad, yo debo de especificar que voy a utilizar el medidor de continuidad. Y así es como simbolizamos los instrumentos de medición. Segundo punto importante porque vamos a empezar a utilizarlos. Cuando, cuando yo adquiero un equipo de medición, siempre viene suelto, siempre viene con dos puntas. Lo normal es que sea una punta roja y lo que sea una punta negra. La punta negra la vamos a colocar donde dice común. Ojo, la punta negra siempre la vamos a colocar donde dice común. Y esta jamás se va a mover de ahí. Si pudiéramos imaginar que le echamos cola loca, le ponemos un remache, le ponemos tornillos para que no se zafe, pues hagan de cuenta que es de ese tamaño el asunto. La punta negra jamás, jamás se mueve. Siempre va a ser el común dentro del equipo de medición llamado multímetro. Y la punta roja, que es la viva, debemos de colocarla donde está la medición que vamos a realizar. Y aquí podemos ver los pequeños símbolos de todos los medidores que yo tengo. Por lo tanto, si nosotros verificamos la parte del multímetro, la punta negra va a ser la de energía negativa, por así decirlo, y la punta roja va a ser el vivo, la que puede ser que me dé toques si yo llego a tocar algún cable con alimentación. Vamos a verlo por el momento de ese tamaño y de esas características. No importa si se trata de un equipo totalmente caro, de un equipo de laboratorio, inclusive los mismos equipos que son económicos deben de tener lo mismo. ¿Qué puedo observar? Que aquí se me están indicando con un color negro el borne dónde va la punta de cada quien. Aquí está, mire. Está el borne negro, entonces ahí va la punta negra. Pero ¿qué pasa con los instrumentos económicos? Vienen del mismo color. Entonces, ¿cómo le puedo hacer? Si también tengo punta negra y punta roja, pues obvio, tengo que buscar la que diga común. Y aquí la puedo ver, aquí dice común. Y en la común tiene que ir la punta negra. Ya está. Aunque son del mismo color, ya sé dónde va la negra. Y la punta roja va a ir donde me dice la otra medición, que ahí me dice la función de ohms. Ahí está. Si yo empiezo a buscar aquí la función del medidor de continuidad, ese pequeño silbidito cuando el conductor está bien, pues no lo veo por ningún lado, no lo veo por ninguna parte. Significa entonces que ese instrumento no trae ese tipo de medidor. Listo. Ahora, ¿por qué de los dos medidores, cuando vamos a medir conductores, por qué yo prefiero que utilicen el ómetro? ¿Por qué yo prefiero que utilicen el ómetro? Porque cuando nosotros vamos a medir un conductor
con la punta roja por un lado y la punta negra por el otro, mientras la medida se acerque a 0 es más exacta. Entre más 0 se vea 1, .8, .3, .4, mientras más cercano sea 0, se supone que es un mejor conductor. Este conductor está en muy perfecto estado. Ahora, ¿qué significa si yo quiero utilizar el medidor de continuidad? Déjenme hacer un poquito más abajo. Vamos a utilizar el medidor de continuidad para medir el mismo conductor eléctrico y vamos a ver qué sucede ahora. Pues como aquí lo único que me interesa es que haga el bip, si llegara a tener óxido, por el medio ambiente, por la humedad ambiental y ahorita que vienen las lluvias, pero tantito, pues va a seguir marcando bip. Inclusive puede presentar una resistencia prácticamente hasta 50 ohms y 50 ohms sigue dando el bip, pero no me está indicando que el conductor está perfecto, solamente me estoy dejando llevar por el sonido que emite, el bip. Pero si presenta una resistencia pequeña, ¿sí? Esta resistencia para medir otros componentes ya implica mucho. Inclusive puedo llevarme a la idea que funcione el dispositivo y realmente ya no funciona. También ahorita que empecemos a ver cómo se miden los interruptores, si un interruptor mide más de 10 ohms, hay que limpiarlo o hay que cambiarlo. Y si yo lo mido con el medidor de continuidad que puede llegar a medir hasta 50 y seguirme dando el bip, pues yo puedo pensar que mi interruptor está perfecto, pero no, ya está mal. Por eso, desde mi punto de vista y como técnico que soy, yo no les aconsejo utilizar el medidor de continuidad. Vamos a empezar a dedicarnos a utilizar el ómetro. Y el ómetro, entre más cercano sea 0 a la medición, entonces se supone que mi conductor está perfectamente bien. Vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a ponerla, por ejemplo, en ohms. Aquí sí me permite poner la parte de la luz. Voy a juntar las puntas. Se supone que si junto las puntas es porque están conduciendo entre sí. Ahí puedo ver, .2 ohms, .1. Eso significa que es un buen conductor. La resistencia es tan nula que permite el paso de los electrones. Este número, entre más grande sea, entonces le va a prohibir el paso a que pasen los electrones, valga la redundancia. No le va a permitir tan fácilmente el paso a los electrones si esta medida empieza a elevarse. Entre más grande, menos electrones van a pasar. Y es lo que vamos a conocer como resistencia eléctrica. Vámonos con el otro medidor. Con el otro medidor vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo voy a poner en la parte de ohms. Ahí está. Ahora voy a juntar las puntas y puedo ver que mide 1 ohm, .9. Me está midiendo un poquito más que las puntas del medidor actual. Esto es porque mi instrumento prácticamente no es que esté nuevo, es que yo sí los cuido mucho para poderlo mostrar. Pero este instrumento, después de 6 meses de uso rudo continuo, ya no les va a medir 1.1, 1.2, 1.9. Prácticamente les va a medir 5, les va a medir 10. Y cuando midan resistencias, resistencias de 1 ohm, resistencias de 0.33 ohms, se van a meter en pequeños conflictos porque no van a saber si está buena o está degradada. Ya lo iremos viendo también más adelante cuando empecemos a ver resistencias. Y vamos a utilizar el simbolito de ohm. Aquí está el simbolito de ohm y aquí está el simbolito de ohm. Listo. Entonces vamos a hacer una pequeña prueba para dejarlo descansar el día de hoy. Yo aquí tengo un conductor eléctrico. Ya previamente pelé los cables. Ahí podemos observarlo. Voy a utilizar el instrumento de ohms. Voy a poner la punta en un extremo y la punta en el otro extremo. Ahí me mide megas. Y ahí. Ahí está. Me está midiendo prácticamente .1 ohm. Listo. Me voy con el otro extremo. Aquí tengo este extremo y aquí voy a tener el otro extremo. Y también me está midiendo .1 ohm.
Entre más a cero se acerque ese conductor, está mucho mejor. Ahora vamos a realizarlo con el otro instrumento. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a poner un cable aquí. Vamos a poner otro cable aquí. Perdón que lo toque con las manos, no se debe de hacer. Este no es, entonces es este. Me está midiendo 1. No, de hecho me está midiendo 13 ohms. Me voy con el otro. Y me está midiendo 16 ohms. Ojo, me está midiendo 16 ohms. No me está midiendo 0 como el otro. Por eso les comento, también hay de equipos de medición a equipos de medición. Claro, este es de los económicos, este es donde le quitas la tapita y le salen los chicles. Pero bueno, para utilizarlo, aprender electrónica, son buenos. La próxima clase les voy a mostrar uno que vale cerca de 350 pesos. Vale 150 pesos más que este y tiene muchas ventajas con respecto a este. No me está pagando nada la empresa, no estoy recibiendo regalías, pero sí me gusta que tengan opciones para que cuando estén empezando a utilizar electrónica sepan a lo que están refiriendo. Nosotros como técnicos dependemos mucho de los instrumentos de medición. Repito, nosotros dependemos mucho de los instrumentos de medición. Por lo tanto, es importante conocer las características, no porque los dos sean digitales son buenos, sí, sí es bueno, sí me puede sacar de la duda, pero no me va a funcionar más allá de medio año. El otro sí es de mucha precisión, mucha exactitud, es más caro, pero por obvias razones. Se supone que si vamos a ir al mantenimiento y vamos a depender de esto, debemos de depender también del equipo de medición. Por lo tanto, entonces, nosotros vamos a utilizar la parte del ómetro para empezar a medir los conductores, como lo acabamos de ver ahorita. Y no solamente aquí, también nosotros podemos tener circuitos impresos de los que hacemos ahí en el CECATI. Podemos ver que también tenemos conductores y esas líneas y pistas de cobre son lo que son los conductores. Si yo me pongo a medir la resistencia, tiene que medir cero. Por ejemplo, este que parte de aquí, ahí lo pinté. Si yo sigo, debe de marcar con este otro punto, y si lo sigo, debe de marcar con este punto. ¿Por qué? Porque es un mismo conductor eléctrico. Entonces, si pongo aquí el ómetro de aquí hasta acá, claro, sin energía, repito, no debe llevar energía, entonces me tiene que medir 0 ohms. Porque muchas veces estamos viendo la parte de los circuitos y efectivamente nosotros ya vemos que dejó de funcionar y no sabemos dónde está la falla. Por lo tanto, cuando empecemos a ver fuentes, lo primero que vamos a hacer cuando un equipo falle es medir la fuente de energía. Y tenemos que saber dónde está nuestra fuente de energía para empezarlo a medir, empezar a rastrear la falla y poderla reparar. También necesitamos ver cómo van los conductores por la parte superior, porque a veces se carcomen y dejan de tener conducción. Por lo tanto, también vamos a tener que hacer uso de lo que conocemos como diagramas eléctricos para que podamos saber dónde van los componentes. Y ya una vez que nosotros tenemos esto, entonces ya podemos empezar a hacer pequeñas reparaciones en casa. Ya tenemos que empezar a meternos a hacer las mediciones. Por lo tanto, nosotros le estaríamos dejando hasta esta parte. Hoy no va a haber actividad, va a haber actividad hasta la otra clase, la clase del día martes. Sí vamos a tener actividad, vamos a utilizar los medidores. Bueno, voy a mostrarles cómo son los medidores. Y antes de que todo esto termine, déjenme cerrar esto. Estoy abriendo la plataforma de Classroom. Y en la plataforma Classroom, ahorita les voy a buscar y les voy a proporcionar un pequeño simulador electrónico. Es este. Se llama LibWire o conexión viva. Este es el que yo les voy a proporcionar para que lo descarguen en su casa, lo instalen y podamos nosotros utilizar la parte de las medidas. ¿De qué se trata? Este circuito es un simulador, es un dispositivo para simular. Dentro de lo que es la parte de galerías, yo tengo en la pequeña persiana o la pequeña ventana bastantes carpetas. Entonces también tengo que saber para qué o qué significa cada carpeta.
Los primeros componentes a los cuales nos vamos a meter es a los componentes pasivos, que son resistores, capacitores e inductores. Aquí yo tengo, por ejemplo, un resistor. Déjenme hacer más grande la imagen. Ahí está. Le doy doble clic y le puedo cambiar el valor. Por ejemplo, 330, y aquí le digo que van a ser ohms. Ok. Posteriormente, la otra carpeta es el de mediciones o medidores. Doy un clic. Puedo utilizar un ampérmetro, un voltmetro. Tengo un multímetro analógico y tengo un multímetro digital. Entonces, jalo el multímetro digital. Este la voy a cerrar tantito. Jalo mi pequeña resistencia y voy a conectar mi multímetro. El positivo, que sería la punta roja arriba, y el negativo, que sería mi punta roja en la parte de abajo. Con el botón derecho del mouse le digo que quiero modelos y voy a utilizar no voltaje, no corriente, ohms. Y ahora sí, ya tengo conectada mi resistencia al equipo de medición. Me voy a la parte superior a correr y me está dando la lectura de que mide 330 ohms mi resistor. Así lo vamos a hacer con los voltajes, así lo vamos a hacer con las resistencias. En este caso, lo que nosotros estamos haciendo es estar midiendo un resistor, que es prácticamente parte de lo que viene en las clases sucesivas. Vamos a utilizar el instrumento, sí, tiene un positivo y tiene un negativo. Negativo y positivo. El negativo es la punta negra y el positivo es la punta roja. También vamos a poder hacer pequeños circuitos, por ejemplo, resistencias en serie, resistencias en paralelo, para poder hacer la medición. Pero lo que no tengo son capacitómetros. Cuando vayamos a realizar la parte de la medición de capacitores, lo más seguro es que yo consiga algunos y les muestre cómo se hace la medición de capacitores en vivo, para que no haya ningún inconveniente. Listo. Termino de mandar los correos. Les va a llegar una notificación, y este fin de semana los que ya tengan acceso al correo ya pueden descargarlo de Classroom. Los que no tengan, no se preocupe. La próxima sesión, que es el martes, en plena sesión abro la parte y me dicen dónde me equivoqué con sus correos electrónicos. Se supone que los tengo porque los bajé de lo que era el correo electrónico a donde me enviaron el mensaje de ingreso. Ese correo lo voy a copiar y lo voy a meter. Normalmente funciona solamente con correos Gmail. Si tienen correo Hotmail, si tienen correo live.com.mx, pues hay que hacer modificaciones y mucho relajo para que los acepte. Por eso, si me mandaron un correo Hotmail, lo más seguro es que la próxima sesión me consigan un Gmail y los pueda dar de alta en Classroom. Y por último, este no es el único simulador que se instala. Con el programa que les voy a enviar se instalan dos. Se instala el simulador de circuitos y se instala el que me hace los circuitos impresos. Y uno va llevado de la mano con otro. Yo puedo mandar a hacer el circuito impreso desde aquí, pero lo más recomendable es que mejor abramos por separado el otro y realicemos el circuito impreso de acuerdo a nuestras necesidades. Y sí, al final de cuentas, el circuito que les mostré hace un momento, el que les decía que eran pistas de cobre, pues ese lo hice con el programa segundo que se instala cuando instalan este circuito. Ahora, otra opción, si pueden ver el nombre, se llama LibWire, o conexión viva, por así decirlo en español. Lo pueden descargar también de internet. Yo lo descargué de internet, claro, verifiqué que no tuviera virus y lo tengo descargado de internet. Y es el que normalmente yo les proporciono a los alumnos para que se pongan a practicar dentro de sus ratos libres. Vamos a cerrar aquí. Le decimos que no lo queremos guardar. Y entonces nosotros tendremos, o vamos a terminar lo que es la sesión del día de hoy.